día de hoy les hablaré de un juego que no llegó a América en su momento, pero que con el pasar de las décadas y la popularización del género SRPG, también conocido como TRPG, yo les decía juegos tipo Tactics. Gracias a franquicias como Fire Emblem, Final Fantasy Tactics o Advance Wars, entre otros, ha ido abriéndose un espacio dentro del mercado y los fanáticos. Con ustedes, Front Mission. Para comenzar, debo decir que conocí este género gracias a mi vieja Game Boy Advance, viciándome durante meses y meses al Final Fantasy Tactics, un juegazo y mi primer acercamiento a los juegos de este tipo. Sin embargo, Front Mission es mucho más antiguo, habiendo sido lanzado en 1995 para la Super Nintendo, producido por G-Craft y publicado por la gran Squaresoft. ¡Qué recuerdos! Siendo el primero de una larga franquicia y que recibió una traducción no oficial al inglés por parte de sus pocos pero muy leales fanáticos por allá en 2001 y que hizo posible disfrutarlo en emuladores. La historia del juego es bastante compleja y envuelve muchos eventos políticos entre dos naciones en conflicto. Los eventos transcurren en una isla llamada Hoffman, que es el centro de disputa de las dos superpotencias, la USN y la OCU. La historia comienza con nuestro protagonista, Lloyd, liderando un escuadrón en territorio enemigo, el cual es descubierto. En este evento muere su novia Karen y hace que la guerra entre las dos naciones estalle con la isla como campo de batalla. Como es habitual en este género, el combate se desarrolla por turnos en un escenario con vista isométrica dividido en casillas, piloteando unas unidades mecánicas llamadas Wansers. Este es el sello distintivo de la franquicia. Los Wansers son totalmente personalizables, puedes cambiar tus brazos, piernas, torso, armas, entre otras piezas más para adaptarlo a tus necesidades en combate. Este apartado es muy interesante porque más allá de las modificaciones visuales que son bastante llamativas, puedes crear diversas estrategias a partir de las partes que uses. Por ejemplo, puedes enfocarte en ataques a larga distancia, ataques cuerpo a cuerpo, ataques con armas de corto alcance o hasta golpear con tus puños. Eso le da mucha variedad a los combates. Al iniciar empezarás con unos cuantos compañeros de equipo para que te ayuden en tus misiones, pero al avanzar el juego irás conociendo nuevos personajes que se te irán uniendo. Algunas veces debes salvarlos de una muerte segura o tendrás que escoltarlos. Otras veces tendrás que buscar por distintos lugares como bares, los coliseos de batalla o campamentos para localizar a cualquier posible recluta. Lo recomendable es tener tantos integrantes en tu equipo como puedas, ya que el juego tiende a ser difícil en algunos momentos y si estás por debajo de la cantidad recomendable de unidades para cierta misión, directamente es casi imposible terminar algunas misiones. Cuando destruyes una unidad enemiga eres premiado con experiencia y algunas veces armamento. La experiencia ayuda a nuestro piloto a subir de nivel, lo cual mejora atributos como el daño que hace a larga o corta distancia, su agilidad, su capacidad de luchar sin armas, pero lo más importante de subir niveles es la capacidad de aprender habilidades pasivas especiales. Estas habilidades se aprenderán dependiendo del modo de pelea que uses en cada piloto. Por ejemplo, si utilizas a un personaje determinado principalmente para ataques a larga distancia con lanzamisiles, este puede llegar a aprender la habilidad Guía, la cual te permite apuntar a una parte del cuerpo determinada. Sin esta habilidad, los misiles impactarán en partes del cuerpo aleatorias. Teniendo en cuenta que si el torso de un Wanzer es destruido, pierde inmediatamente, es una habilidad muy útil para eliminar enemigos rápidamente apuntando los misiles al pecho. Otro ejemplo es que si tienes un piloto que ataca sin armas, este aprenderá habilidades como doble puño,
que te permiten hacer combos devastadores al mejor estilo de tus juegos de peleas favoritos. Al terminar un escenario te dan recompensa por cada enemigo destruido. Ese dinero te permite acceder a nuevo armamento y piezas en el taller. Aquí encontraremos una gran variedad de diversas armas, desde rifles, pasando por metralletas, armas de contusión, brazos de combate, lanzagranadas, lanzallamas, entre muchas otras adiciones que le puedes agregar a tu Wanzer. Aparte del taller tenemos el bar, donde hablarás con habitantes de la región en busca de pistas o información. También puedes encontrar posibles reclutas. Otro lugar muy importante es el Coliseo, en el cual puedes luchar contra otros pilotos por una recompensa de dinero. Este lugar es especialmente útil para probar las actualizaciones que hagas en el taller, ya que son combates no letales. Y de paso puedes ganar un dinero extra. Existen personajes que solo serán reclutables aquí. La música cumple bien con su cometido, que es ambientar la situación de guerra que nos ofrece el juego. Como opinión personal pienso que, aunque las melodías son muy buenas, debería haber mayor variedad, ya que solo cambia en momentos muy puntuales de la historia y casi siempre escucharemos el mismo tema de batalla. Los efectos de sonido son muy buenos, desde las explosiones, pasando por los pasos del Wanzer cuando camina o se desliza, hasta las balas. Lo más notable son los buenos gráficos que el juego nos muestra, los retratos animados de los personajes, las explosiones, desde los pequeños detalles como las chispas o la salpicadura del agua, hasta los más notorios como los que se pueden apreciar en cada Wanzer cuando están en modo de batalla, e incluso en el modo táctico, donde su tamaño es mucho menor, se puede ver las diferencias entre cada Wanzer, algo que se agradece pues se evidencia el empeño que los desarrolladores quisieron plasmar en la diferenciación de cada unidad. La selección gratuita de color para personalizar aún más las unidades también es algo que siempre se agradece. Los entornos en los diversos escenarios están muy bien logrados. Podemos encontrar desde desiertos y zonas boscosas hasta ciudades y complejos industriales. El diseño de jefes es muy bueno, dándoles una apariencia realmente imponente y amenazante que te hace pensar 2 o 3 veces si realmente es una buena decisión ponerte en su camino. ¿Quieres por favor matarlo? Llevamos 3 horas aquí, ¿sí? No te preocupes, Lloyd, será muy rápido, te lo prometo. No, imbécil, al robot. Bueno, creo que subo de nivel y todo si lo mato. Parece que es mi día de suerte. Código 1624. Apuntar un arma de fuego contra un Wanzer, arroje su arma o será exterminado. Repito, será exterminado. Está programado, siempre dice eso. Mejor mato una tortuga o algo. Código 1625. Arrojar un objeto contra un Wanzer, intento de robocidio detectado, activando protocolo de defensa. Repito, activando protocolo de defensa, aléjese de botellas o espejos para evitar cortes. Y bueno, parece chiste pero es anécdota. Si matan a tu personaje principal tendrás que reiniciar la misión desde el principio, no importa qué tan bien vayas o cuántos enemigos hayas matado. Ahora bien, el título cuenta con uno que otro aspecto a mejorar que probablemente se hayan corregido en versiones posteriores, como por ejemplo la lentitud en el proceso de actualización y compra de piezas en el taller. Otro aspecto que podría considerar negativo se relaciona con el Coliseo, que como expliqué antes es un lugar donde se llevan a cabo peleas por dinero. Pues bien, en etapas avanzadas del juego, cuando eres ya bastante fuerte y las recompensas son mayores, resulta muy fácil explotar este sistema para forrarte en dinero. Mi último problema, y en mi opinión uno bastante importante, es que durante tu aventura al ir avanzando por toda la isla e ir desbloqueando nuevos escenarios, llegas finalmente a la última etapa. Tú me dirás, bueno, ¿y qué hay de malo con eso? Todo tiene que acabar. Y bueno, yo estoy de acuerdo con eso. El problema es que
El juego no te permite repetir escenarios, entonces la única manera de seguir usando tus poderosos Wansers es entrar una y otra vez al escenario final o jugar en el Coliseo. En pocas palabras, llegas a un callejón sin salida. El problema es que este es un juego en el que subes de nivel y cuando alcanzas la etapa final estás alrededor del nivel 34, o al menos yo en mis 2 runs alcancé alrededor de ese nivel. El Coliseo prácticamente no da experiencia si eres muy fuerte, así que parece que en este juego estamos condenados a no poder ver a un piloto a máximo nivel. Ese me parece un fallo grande, que no necesariamente afecta la experiencia de juego, puesto que terminas tu aventura sin queja alguna. Lo que critico es la carencia de post-game o la poca rejugabilidad que este factor puede acarrearle al título. Como mencioné anteriormente, aunque la franquicia llegó tarde a nuestro continente, en Japón fue muy reconocida. Aquí algunos juegos de la franquicia a través de los años. Deseo hacer una mención especial a Front Mission para la DS, el cual es un remake del Front Mission original para la Super Nintendo, pero con mejoras notables como nuevas piezas, armas y personajes, y la posibilidad de seleccionar entre las 2 facciones al iniciar tu juego, es decir, abre la posibilidad de jugar bajo el arco argumental enemigo, lo cual me parece genial. Este juego es el vivo ejemplo de la gran influencia que las decisiones de las compañías, distribuidoras y demás pueden llegar a tener sobre el futuro de una franquicia. Más de una década tuvo que pasar para que esta franquicia llegara al mercado americano de manera oficial, y así ocurrieron miles de casos en los que mientras que en Japón se lanzaban juegos muy buenos, en América y Europa, gracias a esa creencia de que fuera de Japón los juegos de estrategia no servían, o la censura o la barrera cultural, entre muchas otras cosas, causaron que no pudiésemos ver muchísimas obras maestras para diversos sistemas a lo largo de la historia. Afortunadamente los tiempos cambian y los mercados hoy permiten al gran público familiarizarse con géneros cada vez más complejos. Luego de esta reflexión, solo resta decir que Front Mission es un juego que debe estar en tu lista si eres fan de los SRPG, con una buena dificultad que te hará pensar cada paso, y una trama que te alienta a querer saber más de la historia y resolver el misterio de qué ocurrió realmente, cuál fue el motivo y un giro final que pocos esperan. No siendo más, que tengas un gran día y hasta la próxima retro reseña.